Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser present en aquesta sessió avui, 7 d'abril del 2014, on parlarem dels aspectes positius y negativos dels rayos. Vamos a aclarar una cosa. Los rayos no es que tengan energía negativa ni positiva. Es la misma energía. Lo que sucede que la energía positiva es la energía arquetípica que debe de manifestar una energía indiferenciada, en este caso, pues los rayos son 7 energías, como sabéis, diferenciadas de la energía 1, pero cuando inciden en una que es la entidad encarnada, el alma tiene la tendencia, hasta que acaba de purificar todo su trabajo, hacer toda la transmutación, agotar su karma, de manifestar la línea de menor resistencia. La línea de menor resistencia corresponde siempre a los aspectos negativos de los rayos. Es decir, según ya sea de la personalidad, del vehículo emocional, físico etérico, mental concreto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hasta que no hayamos pulimentado todo, hasta que no hayamos transmutado todos los vehículos, y eso es una acción del karma, es fruto de vidas y vidas y vidas, vamos a manifestar siempre la parte más densa. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos la tendencia a catalogarlo entre positivo, negativo, negativo, positivo, pero eso no tiene ningún valor. Lo importante es que tengamos en cuenta una cosa: si no transmutamos la personalidad, que sepamos que vamos a manifestar por línea de menor resistencia, por defecto, la parte más negativa de una energía. Tenemos casos muy claros como el sexto rayo, que ya sabemos lo que hace, y ya sabemos también lo que hace el primer rayo. Por lo tanto, no nos quejemos luego cuando vemos estas energías y las vemos actuar, porque muchas veces nos dan miedo, nos asustan, y no nos damos cuenta de que cuando una conciencia no manifiesta todo su potencial, porque tiene un karma que cumplir, tiene un karma que agotar, sepamos por seguro que lo que va a manifestar es lo más denso que tiene, y lo más denso va a ser algo que nos va a hacer daño. Os pongo un ejemplo. Estamos bajo el signo de Aries. Aries tiene a nivel regente exotérico al planeta Marte. El planeta Marte es el planeta de la guerra, el planeta de la agresión, el planeta que favorece las respuestas airadas y los cortes de mangas y dejarte plantado y darte 4 voces. ¿Por qué? Pues porque es una energía que es de sexto rayo e incide directamente en el plexo. Si vamos como aspirantes, como personalidad medianamente orientada, no nos quepa la menor duda de que bajo el signo de Aries, los nativos de Aries o el ascendente en Aries van a manifestar ese tipo de energía. Por lo tanto, contra eso no podemos luchar, porque preguntemos una cosa: ¿qué energía manifestamos nosotros? La de nuestro signo, evidentemente, y más concretamente la de los planetas que tengamos encima. Ojalá pudiéramos responder al signo, fuéramos almas de verdad, y ojalá pudiéramos aún, mucho mejor, poder responder a la constelación, porque ya seríamos verdaderos iniciados. Como no lo somos, nos tenemos que conformar con responder a la parte más densa. Así debemos afirmar una vez más que la vida es dual en esencia. Por consiguiente, la energía diferenciada contiene la misma dualidad. Así podremos hablar cualidades de un signo o de otro. Vamos a aclarar esto. La energía diferenciada se manifiesta en los planos externos, incide con las energías que conforman la materia existente, y de esta interrelación nace la dualidad que debemos transmutar. Cuando empezamos a hablar en el primer taller, hace ya 2 años y pico, 3, sobre el tema de los rayos, dije siempre que para conocer el rayo nuestro, antes de hacer el test, el rayo que manifestamos con mayor facilidad, ya sea el de la personalidad o sea el del alma, deberíamos tener en cuenta lo siguiente: las energías vienen del espacio exterior, vienen diferenciadas a través de 7 entidades de la Osa Mayor. Pasan por las Pléyades, está la Osa Mayor por medio, van a Sirio y de Sirio al sistema solar, al logo solar. Pero el logo solar capta esa energía y la distribuye a través de los planetas sagrados, de los 7 planetas sagrados, teniendo en cuenta que a estos planetas se suman los que no son sagrados, entre ellos la Tierra. Entonces, para poder conocer nuestro rayo, debemos tener en cuenta una cosa: segundo rayo del sistema solar, que todavía no lo tiene conseguido. Básicamente es un tercero, pero el logo solar se encamina hacia un segundo. Tercer rayo del planeta Tierra, porque nosotros, el planeta Tierra, como sabéis bien, todavía no es un planeta sagrado, pero manifiesta la energía de Saturno del tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad.
El cuarto rayo como reino humano. Aparte de eso hemos de sumar el rayo que tenemos en el mundo occidental, el rayo de nuestro país, tanto del alma como de la personalidad, ver a dónde nos encaminamos, cuál de los dos manifestamos más, y luego empezaríamos con nuestra propia numeración. Imaginaos el trabajo que tenemos. Según la energía incide en una parte del globo terráqueo, según está constituido la materia esa, a la incidencia de esa energía, de una de estas 7 rayos, la respuesta es diferente. Por eso hay personas que decimos, vamos a ver, los nacidos en tal territorio tienen un carácter específico. Esto se solía decir mucho antes, porque la gente antes no viajaba tanto como ahora. Pero no era porque la gente aquella tuviera un carácter determinado, uno de un color o de otro. Era que la incidencia de la energía acababa evocando en aquellos elementales de la tierra, de la naturaleza, un comportamiento diferente. Por lo tanto, si mis vehículos físicos, que están constituidos por lo que es los vehículos karmáticos, por los famosos pitris lunares, sacados del karma de la anterior ronda, pues tenemos en cuenta lo siguiente, de la anterior cadena, tenemos en cuenta el siguiente problema, que nosotros esa energía la vamos a manifestar de una forma más natural que si se trata de manifestar la energía solar o la energía del alma. ¿Por qué? Porque esa la hemos de conquistar. Y lo que ya tenemos es la energía lunar que nos viene del pasado, como le viene al mismo Logos. De ahí vienen los fracasos que ha tenido el Logos y por extensión, nosotros que estamos con él, por alguna razón. Continuamos. La energía diferenciada se manifiesta, incide en las energías que controlan la materia existente y de esta interrelación nace la dualidad que debemos transmutar. El ser humano debe aprender lo siguiente. Venimos a la encarnación, iniciamos todo el proceso de individualización con la mónada, es decir, del momento en que la mónada decide adentrarse en el mundo material, siguiendo el ejemplo del Logos, de lo que es, básicamente su objetivo es transmutar la materia en la cual se está manifestando. Claro, arquetípicamente queda muy bien dicho, pero luego hay que ver en el día a día una conciencia individualizada como la nuestra, cómo soporta ese proceso, cómo lo vive y sobre todo qué conclusiones aceptables puede extraer. 7 rayos, yo os lo pongo en un color así muy llamativo para que nos demos cuenta que estamos hablando de una energía múltiple. Hablamos de 7 rayos de energía diferenciada, cualificada también en 7 notas diferentes, 7 colores, 7 chakras, 7 propósitos diferentes, pero en realidad hay que afirmar siempre que solo existe una única energía y un único propósito. Es competencia del iniciado, es decir, cuando llegue el momento en que reivindiquemos la presencia del hierofante, cuando llegue el momento en que seamos conscientes de que ya podemos actuar como iniciados, en ese momento debemos reivindicar, hemos de hacerlo ahora mismo ya, esta afirmación. Solamente existe una energía y un único propósito. Conocer el propósito del Logos, el propósito divino, es prerrogativa de los iniciados. Y hacia ellos, hacia ese mundo de conciencia nos encaminamos. Por lo tanto, no nos dé miedo en este momento equivocarnos y afirmar que la energía única es tal y el propósito único es tal. No tengamos miedo a equivocarnos. Es más, hay que reivindicar ese derecho. Vamos a reflexionar esto. Aquí tenemos unas imágenes que los que estuvimos en la escuela de verano, esta última, Leiderman nos la sacó varias veces, es un cuadro fantástico, luego si no conocéis, luego vamos a ver un poquito. Así, solamente existe la energía una que debemos asumir como propia, la energía del Logos, que el propio Logos utiliza, transmite a la evolución de sus mundos de manifestación. Esa energía se manifiesta, se vuelve otra vez a replegar en él, y cuando decide de nuevo encarnar, vuelve a exhalar esa misma energía. Al final del inicio del proceso y de la finalización del proceso, ¿qué ha habido? No ha habido cambio en cuanto a la cantidad de energía, es la misma la que tiene asignada. La que tenemos nosotros es exactamente igual a diferente escala. Recordemos que el macrocosmos y el microcosmos funcionan, la analogía funciona en el aspecto general, pero no en el detalle. El detalle no puede funcionar nunca. Este cuadro es el famoso demiurgo. Tenemos el compás, es un símbolo que se utiliza bastante en algunas logias masónicas, y lo que da a entender es que él en su mente está todo el universo manifestado. En la mente del logo solar está todo el sistema solar y todo lo que hay dentro del sistema solar. Imaginaos qué será ahí, pero es que claro, el sistema solar es un sistema más. Hay otros por encima a los cuales
de los cuales conforman una unidad mayor, y así sucesivamente. Imaginaos lo que hay, una serie de conciencias que son inimaginables para el ser humano. Pero nosotros podemos hacer una analogía correcta si nos miramos un poco nuestra personalidad. Los cuatro comprobamos el septenario humano y podemos analizar la interrelación que tenemos con los diferentes vehículos. Y si somos conscientes en un momento de la evolución que actuamos como vehículo emocional o como vehículo mental, si podemos diferenciar eso, ya estamos en un paso de salir de la esclavitud de la encarnación, de la materia. Pero hasta que no descubramos ese pequeño matiz de saber en qué punto tengo focalizada la conciencia en este momento, no vamos a poder dilucidar bien qué son las 7 rayos y cómo expreso y interactúo con estas energías. Continuamos. Vamos a ver. Aquí os he puesto una enumeración de los 7 rayos, y al lado, a la derecha, he puesto las cualidades, no los espejismos, las cualidades de los 7 rayos. Y arriba os he puesto el planeta Tierra. ¿Por qué el planeta Tierra arriba? Pues porque el planeta Tierra y todo lo que él contiene, todo el trabajo del Logos en este momento y desde el principio de los tiempos, se manifiesta, interactúa con estas 7 energías. Y ya nos gustaría, claramente, poder manifestar las cualidades positivas de cada uno de los rayos. Así, el primer rayo de voluntad o poder tiene como característica externa la fuerza, el coraje y la firmeza. Esas cualidades a todos nos llaman la atención. A todos. Sin embargo, hay que decir una cosa. Luego lo veremos más adelante, lo que se denominan no los vicios, sino las cualidades negativas, porque la palabra vicio en estos tiempos tiene connotaciones muy peyorativas. Siempre las ha tenido, pero en estos tiempos no es la palabra más adecuada, sino cualidades a mejorar o aspectos a mejorar. Así que tendríamos el amor-sabiduría, tendría como cualidades sobresalientes la calma, la fuerza, la resistencia y la paciencia. Fijaos que no pongo ni el amor ni en el primer aspecto la voluntad. ¿Por qué? Porque una persona que tiene resistencia, paciencia, fuerza y calma puede manifestar perfectamente el amor. Pero es que también puede manifestar la voluntad. Y también puede manifestar cada una de todas de las energías de los 7 rayos. Y si os fijáis bien en la definición que hay de cada uno de ellos, de las cualidades, veréis que son aplicables a todos los rayos. Por lo tanto, cuando se está respondiendo al propósito del alma, no hay diferenciación en cuanto a la energía. Es toda positiva. Pero cuando se trabaja desde la perspectiva de la personalidad, saldrá los desarrollos que vamos a ver más adelante, lo que se denominan cualidades no positivas o cualidades a transmutar, aspectos a cambiar. Así tenemos en el tercer rayo inteligencia activa o adaptabilidad, como se le conoce también, y se le cualifica como de visiones abstractas, sinceridad, claridad de discernimiento. ¿Os acordáis que es el rayo de los filósofos? De grandes matemáticos también. Es el rayo de la mente abstracta. También es el rayo de las telecomunicaciones, de internet y de toda la prensa. El mundo de la comunicación está regido por esta energía. Y la verdad es que la visión abstracta tiene mucho que ver con el periodismo también. Por mucho que el periodismo digamos, no, pero hay que tener una mente muy proyectada hacia el futuro para poder trabajar de periodista. Si está una mente anclada en el pasado, evidentemente no lo podría hacer. Armonía a través del conflicto. El mal llamado rayo de los grandes músicos y de los grandes pintores. Digo mal llamado porque en realidad la cualidad de la armonía es de todos los rayos, no necesariamente del cuarto. Sin embargo, hubo un momento en la evolución humana en que una serie de entidades que pertenecían al cuarto rayo, al cuadro de armonía a través del conflicto, encarnaron en la Tierra. Esas almas han dado en el mundo occidental, en Europa, posiblemente el periodo de esplendor cultural mayor que ha conocido la historia. Sin embargo, ese periodo coexistió con una energía manifestada por otro rayo, el de la intransigencia. Manifestada, me refiero a la Inquisición y a todo aquello que impidió a estos grandes exponentes del Renacimiento europeo, italiano y el resto de Europa, el siglo de oro español también hay que meterlo ahí dentro, la energía negativa mal interpretada del sexto rayo, que a través de la Inquisición y de todas las faenas que les hicieron a estos grandes artistas, a estos grandes compositores, hizo muchísimo daño. Pero era una respuesta nueva y necesaria, hay que decirlo así, a una energía
que no todas las conciencias encarnadas pueden admirar, que es la energía del cuarto rayo. No todo el mundo puede soportar, puede escuchar una gran sinfonía, no lo puede, una ópera, no todo el mundo puede admirar un cuadro, no porque le falte capacidad, sino porque lo que lleva dentro es tan denso que cuando detecta internamente un estado de armonía representándose a través de un cuadro, de una obra literaria o de una composición musical, automáticamente hay un rechazo. ¿Por qué creemos, tenemos un inciso aquí, que esta música del zum 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 continuamente, de estos sintetizadores que se utilizan en todas las verbenas populares, que está continuamente machacando, independientemente de la canción que se interprete, de la melodía que se esté tocando? ¿Por qué creéis que está eso? ¿Y por qué a la gente le gusta tanto? Porque eso nos retrotrae a la época de Lemuria, a la época de los tantán, de los tambores. Y eso, como es una parte de la humanidad que todavía no se ha transmutado, en estos momentos, en el siglo XX, pues parece que no se puede hacer una fiesta si no se pone esa música odiosa. Y cuando se va un coche por la calle a las tantas de la noche con esa música, la verdad es que la energía que se moviliza es muy, muy negativa. Eso deberíamos de reflexionar bastante. Así vemos que el cuarto rayo manifiesta afecto, simpatía, coraje, devoción. Cuidado, porque la devoción también la ponemos en el sexto rayo. Pero es devoción al ideal. Es devoción a la obra, a la captación de la armonía, de ese plano arquetípico de realización, del cual hay que decir que intentamos emularlo a través de una gran composición o a través, por ejemplo, de los frescos de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel intenta captar lo que esos ángeles estaban transmitiendo, y a ver cómo lo plasmas. Se dice que fue el único que pudo trabajar con el rojo, el verde y el azul, los demás no han podido hacerlo. Es algo curiosísimo, yo esto no lo sabía, lo aprendí no hace mucho. Me parece que una de las personas que lo comentó fue Carmen Rossinyol aquí, y no sé quién más, incluso creo que un documental salió una vez en televisión, pero una cosa fortuita. Yo esto lo desconocía, no sabía que fuera tan complicado, y parece ser que no. Pero claro, trabajar con los tres colores significa trabajar con los tres aspectos de la mónada, de la tríada espiritual. ¿Qué quiere decir ello? Pues que hay que tener una tercera. Hay que ser un inicial, si no, no se puede tocar eso. Y si miramos el Renacimiento, veremos grandes artistas, veremos a grandes escritores, veremos a Giordano Bruno, a Galileo, que evidentemente por su trabajo y su comportamiento cabe entender, cabe asumir, o bien tenían la tercera conseguida o estaban a punto de conseguirla, por el trabajo que realizaron y sobre todo por la vida que algunos tuvieron que padecer, sobre todo de manos del poder y de la Iglesia organizada. Eso en toda Europa. Continuamos, el quinto rayo. Investigación o ciencia. Como cualidades, la perseverancia, el sentido común y la exactitud, y es un ser básicamente racional. No olvidemos que es el rayo de la mente concreta. El sexto, devoción o idealismo. Cualidades, devoción, tenacidad y ternura. ¿Quién diría que el sexto rayo tiene ternura? Claro, son las cualidades arquetípicas. Claro. Pero cuando manifiesta la personalidad, evidentemente la ternura se convierte en intransigencia. Esto es así, y además tiene mucho que ver con el quinto aquí, no nos engañemos, porque no es gratuito que uno vaya numéricamente debajo de otro, no es gratuito, porque son cualidades que se van pasando todas del tercer rayo. Para abajo son subcualidades del tercero. Si lo miráis bien, ya veréis que tiene mucho que ver con el tercero. Y llegamos al famoso séptimo rayo, ese rayo del nuevo orden mundial, de la magia ceremonial, del ritual, etcétera, etcétera. Características: la fuerza, la perseverancia, la cortesía y el detalle. Es decir, una persona detallista, una persona que continuamente está buscándole, esto tiene que estar así, la coma está mal puesta. ¿A qué nos recuerda esta energía? A la del quinto rayo. ¿Os acordáis cuando hicimos el test que el único que era capaz de leerse el manual de la lavadora hasta 50 páginas era el del quinto rayo? Sí. Y pues ya cuento, ¿no? Apretando un botón, y si no funciona llamo al técnico, ¿no? Pues el único es aquel que tiene esa energía, que está cualificado por esa energía, porque si no, no aguantas la lectura de un manual de un teléfono móvil, aparte que no se entiende. Es mejor coger el teléfono móvil e interactuar con él, es más práctico, con un ordenador, y no leerse los manuales, porque los manuales, francamente, aquí el que os habla ya ha podido comprobar que no lo son de mucha ayuda. ¿Y por qué nos digo esto? Porque las energías aquí, las vemos, decimos fuerza y coraje. Fuerza también tiene el séptimo rayo, pero es que el séptimo rayo
no es más que la aproximación física de la energía del primero. El propósito es el primero y el brazo ejecutor es el séptimo. Por lo tanto, la cabeza y la cola, no hay diferencia, es la misma energía. Y si lo miramos vamos con un poco de atención, vamos a ver que estas cualidades, estos aspectos positivos, que son hacia los cuales nos encaminamos, son prácticamente asumibles por cada uno de los 7 rayos. Eso es lo importante de ver las cualidades. Pero es que en los defectos vamos a ver algo muy parecido también. Vamos a continuar. Sin embargo, estas cualidades podrían definirse como positivas, pues señalarían los aspectos más sobresalientes de esta energía. No obstante, seguimos hablando de cualidades procedentes de niveles arquetípicos. Por lo tanto, estas cualidades no son fácilmente expresables, al menos para una amplia mayoría. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado al principio. Hasta que no manifestemos las cualidades del alma, evidentemente los aspectos positivos de los rayos ya nos podemos olvidar. Vamos a manifestar lo de la personalidad, y a esta ya la conocemos. La personalidad por definición es egoísta, es separatista. ¿Pero por qué? Porque necesita reivindicar su papel. El ser humano tiene que reivindicar el papel de la parte oscura, y cuando lo ha reivindicado puede empezar el proceso de transmutación después de muchísimas crisis. Y en ese momento, cuando inicia ese proceso de vuelta a casa, es cuando empiezan a aparecer las cualidades positivas. Continuamos. Seguimos reflexionando. Os he puesto aquí la cornamenta del signo de Aries. Estamos en Aries, por lo tanto, conviene precisar un poco más qué significa cualidad y qué significa defecto o ausencia de cualidad. No será fácil, pues la propia evolución interna condiciona cualquier tipo de respuesta. Si nos ponemos a analizar qué significa lo positivo y lo negativo, como tenemos una mente que todavía no funciona bajo la influencia de la intuición, nos podemos estar horas y horas reflexionando, discutiendo, dialogando, haciendo ejercicios dialécticos, pero no vamos a extraer ninguna conclusión, porque nos falta precisamente la intuición. Y la intuición, como ya dijimos un par de veces con anteriores clases, es fruto precisamente del amor, de la manifestación del alma. Nosotros pasamos de la conciencia, de lo que es del instinto al intelecto, y ahora estamos camino de pasar del intelecto a la intuición, pero es una minoría de la humanidad. No nos engañemos, no toda la humanidad está preparada para hacer ese cambio, no toda. La raza aria, que tanto se habla, tanto la doctrina secreta hablaba, ese es el estado de conciencia que estamos trabajando y que dará su culminación de aquí a miles de años. Pero cuando eso sea así, no es la mente que conocemos todos, la mente concreta, es la mente abstracta, donde está el alma. Esa mente arquetípica a la cual nos encaminamos y para la cual todavía pues no tenemos palabras. No tenemos palabras porque ahí funciona la intuición, el conocimiento directo. No funciona toda la regla de trabajo que hemos aplicado con la mente concreta, que siempre está ligada al mundo del deseo. Bueno, continuamos. Ahí tenemos el alma y abajo os he puesto una explosión nuclear. Decimos, ¿es lo mismo? Claro que es lo mismo, depende de cómo lo mires. Gracias a que hay una explosión nuclear, desde el punto de vista, hacemos analogía con la personalidad, una crisis terrible, no hay más remedio que ponerse las pilas y aparece la luz. Si queremos realmente acercarnos a ese loto famoso, a ese vehículo causal que está ahí arriba esperándonos con los dedos abiertos, y queremos exhalar ese perfume, no nos queda más remedio que aplicar la energía que sea, no para destruir la personalidad, sino para transmutarla. La palabra destruir no es muy correcta, es transmutar. Continuamos. Hablamos de los aspectos negativos o a transmutar. El primero, os he puesto los colores. Esto de los colores es muy relativo, Lo dije ya como cuando las notas claves y las piedras preciosas. Esto es muy relativo en cuanto a las energías de los rayos, No todo el mundo detecta las notas así y no todo el mundo los ve. Por lo tanto, lo vamos a dejar en el aire. El primero, el aspecto a mejorar es despiadado, duro, frío, orgulloso, arrogante, ambicioso, cruel, tirano y controlador. Vaya piropos. Vaya forma de trabajar una personalidad de primer rayo. Duro, ¿verdad? ¿A qué asociamos generalmente estas cualidades negativas? ¿A qué tipo de ocupación y profesión? A los dictadores, ¿no? Dictadores, da muchos jefes, claro, da empresarios, da políticos, da directivos, ejecutivos.
gente que está controlando organizaciones. También lo puede hacer el séptimo, pero el primero, si no hay un primer rayo, no se tira adelante. ¿Qué pasa? Que trabajar a las órdenes de una entidad, un ser humano, que manifiesta estas cualidades, dureza, frialdad, orgullo, arrogancia, ambición, y es cruel en el sentido de que no tiene en cuenta las limitaciones de los demás ni los fallos de los demás, pues posiblemente, si no estamos mínimamente enfocados en la luz, lo más probable es que acabemos teniendo una gran depresión y acabemos arruinándonos como personas para un periodo de tiempo muy largo. Se cuenta, se dice, además yo lo he podido vivenciar, que todas aquellas personas que han trabajado a las órdenes de alguien que tiene un primer rayo o algo parecido, pueden acabar, si no se espabilan, con verdaderos trastornos que le van a durar muchos años. Eso marca bastante. Sin embargo, vamos a actuar como almas un segundo. ¿Por qué no le damos la vuelta? ¿Por qué no vemos que esta persona que manifiesta esos defectos para nosotros, en el fondo nos está diciendo con su comportamiento, por ahí no debo de ir? Sin embargo, ¿qué decíamos antes? ¿De qué cualidades decíamos del primer rayo? Que era tenaz, por ejemplo, ¿no? Sí. Era perseverante, que aplicaba la voluntad. Qué maravilla, ¿verdad? Pero como tiene un plexo solar muy grande y tiene un apego a sí mismo muy grande, se transforma en un ser despiadado, en un ser que no tiene compasión por nada. Se ha fijado un propósito, por ejemplo, si es un vendedor. ¿Por qué creéis, por ejemplo, en muchas empresas de estas de ventas, sabéis que en una multinacional francesa hace unos años hubo una cascada de suicidios entre los ejecutivos tremenda, de la presión que ponía el director general, una compañía telefónica que vamos a mencionar el nombre, muy conocida aquí en España también. Se le suicidó muchísima gente en un par de años, hasta que tuvieron que cambiar. ¿Por qué? Pues porque los torturaba en los consejos de administración, en las reuniones prácticamente los machacaba. Como los machacaba, la gente salía aterrorizada de allá. Les transmitía la energía del primer rayo, lo peor del primer rayo. Y eso es lo que hacen los dictadores. Eso es tremendo. Segundo rayo: frialdad, indiferencia, autolástima, conmiseración, miedo y ama siendo amado, sabiduría personal. ¿A qué no asociaríais estas energías de frialdad con el segundo rayo? No olvidemos una cosa: segundo rayo se dice amor, sabiduría. El segundo rayo básicamente es sabiduría. Cuando la sabiduría realmente está bien aposentada, la compasión, el amor, existe. Mientras tanto, no deja de ser una biblioteca ambulante. Personalidades de segundo rayo tienen grandísimos conocimientos, tienen una gran indiferencia porque el estudio es un rayo de estudiar, es el rayo de los maestros de escuela generalmente, es el rayo de los médicos, de toda aquella persona que esté dispuesta a tender un puente con los demás. Es el rayo por excelencia. Es el rayo de la religión con mayúscula, no de las religiones organizadas, que sería el sexto. Y tiene una cualidad sobresaliente, pero aquí, cuando se manifiesta a través de la personalidad, es absoluta indiferencia. ¿Por qué? Está uno tan imbuido con la lectura de los libros sagrados, lo tiene uno tan claro que el karma es como es, que cuando le plantean un problema de alguien dirá, bueno, es tu karma. ¿Cuántas veces no hemos oído eso en el mundo esotérico, en el mundo teosófico? Decir, no, bueno, este problema tuyo, claro, es el karma, tienes que aceptarlo. ¿Qué estamos diciendo con ello? Posiblemente nada. Y la persona que nos escucha, lo que menos espera de nosotros es que le digamos que es tu karma. Búscate la vida. Que le estamos diciendo, apáñatelas. Cuidado con esto. Es cierto que es el karma, y si tiene un poco de información sabrá que es su karma, pero tengamos un poquito de compasión. Tengamos un poquito de compasión. Si no queremos decir nada, estemos al su lado en silencio, porque nuestro silencio, si es de verdad, automáticamente lo va a calmar, la va a calmar a esta persona y le va a dar fuerza para continuar adelante. Pero soltar la parrafada intelectual, dogmática, es tu propio karma, pues, de acuerdo, es mi karma, de acuerdo, sí, muy bien. Pero ¿qué me estás diciendo con esto? ¿Que me den, que me busque la vida? Pues te equivocas tú y posiblemente me equivocaré yo. Continuamos. Tercer rayo. Volvemos otra vez al orgullo mental, Calculador, inexacto, obstinado, crítico, y es muy activo. El tercer rayo, el problema que tiene es el exceso de actividad. Y precisamente teniendo mucha actividad, como mejor se siente.
es como más dinámico es, porque es un rayo muy dinámico y básicamente es un rayo de personalidades adaptables a las circunstancias, de inteligentes. Se dice que el ser inteligente es aquel que se adapta a los cambios. ¿Qué nos pasa a muchos que venimos de una educación represiva? Pues que nos ha costado muchísimo trabajar eso que se denomina el mundo emocional o la inteligencia emocional. Es decir, la capacidad de adaptarnos delante de una persona que, por ejemplo, un primer rayo que te suelta una parrafada, que te llama inútil delante de todo el mundo, de tus compañeros de trabajo, claro, eso te frustra. Pero si realmente te frustras, estás cumpliendo el propósito que él tiene, que a lo mejor es el de hundirte. Y a lo mejor te lo está diciendo no para hundirte, sino para que despiertes. Sucede que hay mucha gente que no está dispuesta a despertar de esa manera. Porque todos tenemos un apego a nuestra propia forma increíble. Y cuando se nos dice cambiar, no lo vemos tan claro. Tenemos mucho miedo a los cambios. Continuamos. El cuarto. Preocupación, inexactitud, egocentrismo, cobarde, extravagante, temperamental. Bueno, son cualidades a transmutar. Decimos, caramba, no es la armonía, no, este es el conflicto. Este es el conflicto. Este es el conflicto. Vamos al quinto rayo, durísimo también, ¿eh? Estrecho de miras, crítica severa, antipático, arrogante, orgulloso, prejuicioso y frío. La mente concreta, cuando está enfocada en una línea y todavía no ha alcanzado la luz, no ha alcanzado el mundo superior, suele ser terrible. Terrible en el sentido de que tiende a erigir muros, barreras de separatividad. Lo que te hace una personalidad de quinto rayo es mirarte fijamente, o no, tantas sillas, tantas mesas, 3 ventiladores, 5 ventanas, un proyector. Bueno, ¿qué me estás diciendo con esto? ¿Dónde está esa chispa de la herida? No, no existe. ¿Por qué no existe? Porque es precisamente ese poder que tienen de calcular, esa frialdad de juzgar internamente, aunque por fuera no digan nada. Y luego una crítica terrible. ¿Por qué crítica terrible? Porque en lugar de tender un tupido velo, como se nos enseñaba antiguamente, sobre las cualidades no muy desarrolladas de los seres humanos, hay un placer innato, porque son personas muy frías, que sus emociones están completamente controladas o son inexistentes. Hay mucho interés por parte de estas personalidades de meter el dedo en la llaga, a ver si te pueden hacer daño. Porque ellos no sienten nada. Para ellos es frío, es indiferente, pero quieren ver cómo te hunden. Eso tiene mucho que ver con el carácter despiadado del primer rayo. No olvidemos que el primero, el tercero, el quinto y el séptimo tienen esa prepotencia y esa arrogancia. Y los rayos pares tienen lo otro, porque claro, vienen de donde vienen. Por lo tanto, si hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien así, pues ya sabemos lo que tenemos delante. Vamos al sexto rayo. Las cualidades a transmutar serían egoísta, celoso, sentimental, engañoso, furioso, estrechez de miras, fanático. Aquí pone estrechez, pero este tipo de la estrechez la comparten el quinto, el sexto y el séptimo. Y el séptimo la comparte por una razón muy sencilla, porque ¿qué signo tiene el séptimo rayo por ahí arriba como constelación? Capricornio, ¿verdad? Es un signo de tierra durísimo. Nosotros se dice que el aspecto superior es esa cabra que busca la luz, liberarse de la materia, pero luego está la cabra egoísta que va buscando la mejor hierba y se la queda. Y la cabra, por lo general, va sola, no quiere ir acompañada en rebaño. Así como el corderito va a donde va, si es al matadero, van todos juntos, la cabra tiene más personalidad, tiene más conciencia de lo que está haciendo. Por lo tanto, esa energía del séptimo rayo también da estrechez mental, muchísima. Y la estrechez mental que da el sexto rayo es la devoción exclusiva, total, al ideal o a la filosofía que uno sigue, ya sea un culto religioso, un trabajo, etcétera, etcétera. Eso acaba enganchando tanto que ya no hay posibilidades de que te interese nada más. ¿Cuántas personas hemos conocido, por ejemplo, en el mundo del esoterismo, de la teosofía, que siguen una línea determinada y miran con muchísimo desdén lo que hacemos los demás, ¿verdad? ¿A que sí? La mayoría. Eso es el sexto rayo. Ahora estamos hablando del séptimo. Sí, pero el sexto tiene esa cualidad. Entonces, el séptimo formal es defecto. De ser formal, sí, que nos quedamos en el mundo de la apariencia. No es la formalidad. Es el formal, significa aquí el mundo de la apariencia. Juzgamos por fuera. Carecemos de verdadera compasión para juzgar otra cosa más. Intolerante, orgulloso, siempre opina, juicios superficiales y estrechez nuevamente. Caramba con la estrechez.
tener una mente cuadrada. Eso es fruto de una mente cuadrada y no coloreada precisamente por el amor. Vamos a continuar. Más reflexiones. Un aspecto negativo solamente nos estaría hablando de un proceso encaminado hacia la perfección, del cual detectamos aquello que más nos molesta. En realidad detectamos antes un defecto que una virtud. ¿Por qué? Estamos más cercanos. Porque es lo que vemos. Porque lo que conocemos más Lo que es el defecto. claro. Nos identificamos más con la forma, con la personalidad, que no con el alma. Entonces, claro, antes de ver el alma reflejada por estos lotos, nos acercamos a esta imagen que parece que es de un terremoto o algo así, de una foto que se acaba de internet. Creo que es una ciudad arrasada por un terremoto. Nos llama más la atención la parte oscura, evidentemente. Es conocida y no vaya a ser que me deje de ella y lo que venga, vete a saber. Continuamos. Analizamos esto. Si lo aplicamos a los rayos, al estudio de los 7 rayos, deberemos en primer lugar eliminar los prejuicios de nuestra mente. Difícil, ¿verdad? Entender que los rayos impares son profundamente impersonales y que conforman personalidades adustas, ocupadas, perseverantes, investigadoras y dotadas de gran sentido del orden. Generalmente suele ser esto, ¿eh? Los 4 que hay suele ser así, más o menos. Por el contrario, los rayos pares conforman personalidades amorosas, armoniosas y devocionales. También es cierto, y hay que decir cobardes también. Porque le falta el impulso del primer rayo, de los rayos impares. Por eso, la voluntad debe de ir unida, o el amor debe de ir unido a la voluntad. Si no, no hay nada que rascar, no sacamos nada. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro serían aceptables. Si hablamos en términos de positivo y negativo, me gusta, no me gusta, entonces no entendemos qué significa la energía de los 7 rayos. Mira, aquí tenemos una tabla maravillosa, la vamos a leer. Primer rayo, voluntad o poder. Virtudes, la fuerza, el coraje, la firmeza, la veracidad, la intrepidez, digno de confianza y abierto. Una persona abierta, franca, una persona arrolladora, generalmente hay un primer rayo detrás. La persona que no lo tiene es una persona tímida. Todo si es un 4 rayo, muchísimo más. Pero un primer rayo es abierto, rasga. Segundo rayo, amor, sabiduría. Virtudes, bueno, no he dicho los defectos. Despiadado, duro, frío, orgulloso, arrogante, ambicioso, tirano, cruel, controlador. Decimos los dictadores y nos quedamos cortos. Segundo rayo, la virtud, la calma, la fuerza, lo que hemos dicho antes. Aquí os lo he puesto todo junto para que tengamos una visión un poco más abierta, más integral. Paciencia, amor a la verdad, intuición, serenidad, etc. Sudicio, por su cualidad a mejorar. La frialdad, la indiferencia, la autoconmiseración, el miedo. Cuidado el miedo, Amas siendo amado, si no me amas no te amo, eso es muy propio del 6º rayo también. Y sabiduría personal, es que el tercero aquí se manifiesta, y precisamente lo que sería el amor a la verdad sería la cualidad sobresaliente, la razón pura, el amor. Pero para eso tiene que estar muy aspectado y manifestando las cualidades del alma. Tercero, virtudes, visiones abstractas, sinceridad de propósito, claridad de discernimiento, paciencia, precaución y planificación. Claro, es un rayo mental por excelencia. El rayo mental por excelencia es el tercero. Por lo tanto, esa capacidad de planificar, de ver la visión abstracta, la tiene ya. Uno planifica, ¿pero por qué? Porque internamente hay una visión y la está proyectando. Luego tendrá un brazo ejecutor abajo, el 7º, y por el medio encontrará el equilibrio a través de un 4º. Y eso se utiliza mucho, por ejemplo, en el diseño de las ciudades. Continuamos. Los defectos de este rayo. Orgullo mental. Madre mía, qué cosa más dura, ¿no? El orgullo mental. ¿Qué hace en estos tiempos que una parte de la humanidad mínima mire con bastante desdén, desprecio en algunos casos, a aquellas personas, aquellas conciencias que no han llegado a la enseñanza secundaria, por ejemplo, o que no han podido llegar no se han podido graduar en una universidad? ¿Qué creéis que hay detrás de todo esto? Orgullo. Hay un orgullo, hay una arrogancia muy grande de decirle, tú no vales. ¿Cómo seleccionamos al personal? Pues con unos estudios superiores. ¿Pero qué se ha hecho en estas últimas décadas? Pues ni más ni menos que una cosa que no se debería haber hecho nunca. Como la enseñanza primaria no funciona bien en media Europa, en medio mundo,
se han reducido los contenidos de esa enseñanza para poder tener un mayor número de licenciados o graduados. ¿Qué pasa? Que hemos desconectado completamente con el mundo clásico. Claro, voy a enseñar el griego y el latín en una universidad, una escuela, pues dices, ¿para qué? ¿Esto para qué me sirve? Sin embargo, cuando se estudiaba griego y latín, se estudiaba la mitología clásica. Y la mitología clásica nos acercaba a nuestro pasado más inmediato. El Rómulo y el Remo. Exacto. Entonces, si dejábamos de estudiar lo que sería la mitología griega, el Olimpo, los dioses, Zeus, etcétera, etcétera, si perdemos esa conexión con el mundo arquetípico que representan los mitos, evidentemente nos estamos quedando cojos. Que está saliendo gente de la universidad en estos momentos con mucha preparación científica, técnica, pero completamente inútiles desde el punto de vista del conocimiento de la sabiduría de la antigüedad. Tanto es así que orgullosamente afirman que no les interesa, que no les preocupa, etcétera, etcétera. Y a veces, cuando se descubre algo, sabéis que todavía se utiliza el griego y el latín para definir. Les extraña muchísimo eso, no lo entienden. Por ejemplo, hipo, hiper, etcétera, etcétera, estas palabras no las acaban de entender todavía, estos prefijos. Y entonces tienen que echar mano de diccionarios, de la Wikipedia, para enterarse. Si eso se nos hubiera dado en su momento, pues evidentemente no estaríamos con ese problema ahora. Pero es que ese problema no es solamente de ese griego, latín, etcétera, etcétera. Es que ese problema es que espiritualmente nos han castrado con la parte más antigua de esta filosofía que nos condicionaba en Europa. Entonces esta gente son prácticamente autómatas. Son diplomados, pero no tienen nada dentro, solamente piensan en ganar dinero. El que quiere vender solamente piensa, y si habéis hablado con alguno, es tristísimo que una persona con una carrera de 5 años de económicas, por ejemplo, solamente sepa hablar de balances y de proyectos donde ganar dinero. Y aquello que hablábamos hace 40 años, esa filosofía de vida, etcétera, etcétera, todo eso se ha perdido. Lo mismo con la música, con la pintura, con todo. ¿Por qué? Porque no le interesa el sistema económico actual, precisamente que controla esa energía, que es el tercer rayo, la energía de la materia económica, de la economía, de los grandes banqueros. No le interesa que la gente piense. Y cuando teníamos la dualidad de estos conocimientos del pasado, de esta mitología, estábamos en condiciones de pensar mejor que ahora. Ahora todo está programado. Y ahora te contratan no para que pienses, sino para que seas un fiel servidor. A nadie le gusta tener un empleado que piense por sí mismo, por mucho que se diga eso, por mucho que en la entrevista de trabajo diga no me gusta que la gente piense por sí mismo. No se te ocurra pensar algo que tu jefe no ha pensado antes, porque entonces la puerta está ahí, para el agua. Continuamos. Orgullo mental, exacto. Cuarto rayo. Armonía y conflicto. Virtudes: afecto, simpatía, coraje, devoción, generosidad, discernimiento rápido. Dificultades: preocupación, inexacto, egocéntrico, cobarde, extravagante y temperamental. Cobarde. ¿Por qué cobarde? Porque porque no quiere destacar. La mayoría de personalidades en estos tiempos, lo que se denominan las personas buenas, esa mayoría silenciosa, están cualificadas por esta energía. Y esta energía tiene un pequeño problema. Cuando uno no se manifiesta, cuando uno no hace una reivindicación de su autoidentidad, se está comportando como una masa, como un rebaño sin orientación, y es totalmente manipulable. Pero tienen miedo a destacar porque la crítica les hace daño, es terrible para ellos. No están en condiciones de soportarla. ¿Por qué? Porque no quieren confiar en lo que son, almas encarnadas. Entonces, por alguna razón, he conocido a muchísima gente que ni les hables de política ni de cuestiones sociales, que la gente se espabile, a mí que no me llamen, yo si subís la cuota en la escalera, yo igual que a la reunión no voy. ¿Por qué no voy a la reunión? Porque tengo miedo de ponerme en evidencia. Que la gente vea que tengo limitaciones, toma, que los demás no las tenemos. Pues este carácter es el que se está extendiendo por toda Europa en estos tiempos, el del cuarto rayo, ese defecto del cuarto rayo, cobardía. Se está extendiendo, ¿por qué? Porque a los que controlan el otro, la energía del tercero, le interesa. Y nada mejor que de vez en cuando una crisis, nada mejor que bombardear en la televisión con catástrofes, que si se ha caído un avión, que si el avión no aparece, que si han muerto tantos niños, que si no sé qué, siempre con los niños por medio, y de vez en cuando un anciano, etcétera, etcétera. Y de esta manera tenemos a la gente atontada, la tenemos llena de miedo, y el miedo y la cobardía, cuidado,
que cuando el virus entra dentro de nosotros no es tan fácil de sacarlo, Bueno, porque se reproduce. Esto pasó antes de la Segunda Guerra Exactamente. Mundial. Exactamente. Empezó ese virus a funcionar. En los años 60 parecía que los ataques los habíamos autoinmunizado, pero ya se encargaron muy bien con la Primera Guerra del Petróleo de volver a inocular el virus. Y ahora ya está el virus muy extendido en el mundo occidental. Pero mucho. Continuamos. Quinto rayo, conocimiento concreto. Virtudes: la perseverancia, el sentido común, la exactitud, la racionalidad, la rectitud y el discernimiento agudo. Ojalá el quinto rayo fuera eso. Ojalá. Pero tenemos la otra parte. Lo que nos vamos a encontrar va a ser un ser estrecho de miras, crítico severo, antipático, arrogante, orgulloso y lleno de prejuicios, de una frialdad tremenda. ¿Y por qué? ¿Y por qué le vamos a ver esta antipatía? Pues porque ha erigido una barrera tan grande de separatividad, porque su mente nos ha radiografiado. A ver, y en el final la pregunta es la siguiente: ¿merece la pena que pierda el tiempo hablando con este sujeto? Su respuesta es ya no. ¿Por qué? Pues porque no encuentra nada en lo cual hurgar y sacar un conocimiento. Como ya nos tiene catalogados, porque la práctica de aplicar esta energía es instantánea, ya que ves una persona y automáticamente las radiografías, la escaneas, prácticamente la digitalizas, para ser más exacto. ¿Qué sucede? Que como no tiene compasión, no se da cuenta que hay otras virtudes y no quiere reconocer, porque este rayo es el rayo del alma, de la psicología del alma, el quinto. Pero claro, tenemos que llegar al mundo arquetípico. Si nos quedamos en el mundo externo, nos convertimos en verdaderos monstruos. ¿Qué es lo que hay por ahí? Hay mucho sujeto que dirige a lo mejor algún laboratorio, que dirige a lo mejor un campo de investigación, o es profesor, a lo mejor alguno hemos tenido la suerte de conocer a alguno de estos, todo el día enfrascado en el tema de la lectura de tratados de lo que sea, y de ahí no salen. Y eso da personalidades antipáticas. ¿Por qué? Porque la simpatía no puede entrar por la misma razón que en la película aquella El nombre de la rosa, no se admitía aquel tratado de Aristóteles sobre la risa. Pero claro, era por el miedo. Claro, si yo dejo de ser antipático, automáticamente me puedo poner en evidencia de los demás. ¿Por qué? Porque pueden los demás ver que tengo un punto débil. Y ese punto débil, por ahí me puede entrar el virus de el que tienen ellos, de la estupidez. Y resulta que el estúpido soy yo. Continuamos. Sexto rayo. Devoción, tenacidad, ternura, intuición, lealtad, reverencia y amante. Bueno, sus cualidades a mejorar: es egoísta, es celoso de su conocimiento, de su grupo, de su vocación, sentimentaloide, engaña, tiene ataques de rabia y es estrecho y es fanático. El sexto rayo da lo mejor del ser humano. Lo mejor y lo peor de la familia humana lo suele dar el sexto rayo también. El ser que está dispuesto por un ideal a darlo todo por los demás. Los mártires del cristianismo es un ejemplo clarísimo. Los que se han ido a ayudar a la gente por ahí y han perdido la vida, eso fue un ideal maravilloso. Pero también es verdad que ha dado las personas más fanáticas y más intransigentes que hemos conocido. Y han estado dispuestos a matar por el Dios que sea, con tal de salirse con la suya. Cuidado con esto también. Entonces, vámonos ya al séptimo, al último. Orden ceremonial. La virtud: la fuerza, la perseverancia, el coraje, la cortesía, el detalle, es decir, un detallista. Autosuficiencia y personalmente, y prácticamente un ser muy práctico. Se caracteriza, sobre todo los de primero y séptimo suelen ser prácticamente prácticos, pragmáticos. Los vicios, que se queda solamente en eso, informal, que no hay nada más. Intolerantes, también es una cualidad del primero a mejorar. El orgullo: siempre opina aunque nadie le pida la palabra. Los juicios superficiales y la estrechez de miras. Hoy en día por eso se nos dice que no debemos juzgar a nadie, porque básicamente no conocemos el linaje del alma, no conocemos la evolución del alma de los demás. Si no conocemos la nuestra, tampoco podemos conocer la de los demás. Y aun conociendo la de los demás, tenemos más derecho, más obligación, de callar. ¿Por qué? Porque las vicisitudes de ese alma son de ese alma y las nuestras son las nuestras, y contra eso no podemos decir nada. Podemos comprender. Y hay un trabajo muy importante. Si queremos que los demás cambien, cambiemos nosotros primero, porque un cuerpo, una persona que ha cambiado, un alma que se manifiesta,
emite una nota vibratoria, una nota radiactiva, y esa radiación hace que todo lo que está a su alrededor cambie también. Empieza a funcionar en su misma onda. Continuamos. Una última reflexión. Somos consecuencia de una o de varias de las energías enumeradas anteriormente. Por consiguiente, siguiendo el hilo de esta energía, descubriremos el secreto que encierra. En consecuencia, la pregunta del millón: ¿estamos dispuestos a realizar este esfuerzo para conocer las energías de los 7 rayos en nosotros? Me diréis que sí. Claro, por eso estamos aquí. Exacto. Bien, finalizamos. Aquí tengo 7 afirmaciones. Eliminemos los prejuicios. Afirmemos la realidad. Los rayos son energías. Perdamos el miedo. Olvidémonos del patrón devocional. Apliquemos la voluntad y no renunciemos al conflicto. ¿Bien? Espera. Son 7, ¿no? 7 manos, ¿eh? ¿A qué te refieres cuando dices el patrón devocional? ¿Que hay un patrón? Sí, hay un arquetipo del ave de Piscis. Claro, que nos ha enseñado a ser buenos, porque somos obedientes. Sí, y consideradores. Y hay que reivindicar el papel de la cabra, de Capricornio, que seamos un poco más díscolos. Que ya ¿Más está, qué? más díscolos. Díscolos. Para que nos encontremos por el camino de la inseguridad. Es que el patrón del 6º rayo es seguir un ideal ya prefijado por otro, un dogma de fe. Sí. Y eso hace que no cometamos ningún error y por lo tanto no evolucionamos. Repetimos siempre la lección, encarnación tras encarnación. Voy a leer las preguntas, las dos bandas que hay, y luego ya cerramos, ¿eh? Bueno, preguntas individuales. ¿Entiendo y percibo la energía de los 7 rayos? Si el primer rayo es voluntad, entonces, ¿por qué me da tanto miedo esta energía? Tercero, ¿anhelo disponer de ella? Entonces, ¿por qué la rechazo? Cuarto, ¿dónde radica la creencia de que la devoción es la única salida posible? Esto que hablábamos antes. Quinta, ¿soy consciente que si pienso así estoy imponiendo un modelo determinado? Sexta, ¿qué rayo tengo en realidad? ¿Cuántas veces me he formulado la pregunta y cuántas más me la he respondido satisfactoriamente? No hay energía dentro de los 7 rayos mejor ni peor. Entonces, ¿dónde radican los prejuicios que generan estas energías? ¿Qué prefiero, un primer rayo o un cuarto rayo? ¿Tal vez un sexto o un tercero? Continuamos. Grupales. Primera, los rayos son energías. ¿Distinguimos su matiz diferenciado? Orgullo y separatividad son aspectos de 2 rayos. ¿Cuáles? ¿Entiendo por qué actúan de esta manera? Afecto y cobardía serían cualidades de un rayo. ¿Cuál? De 2. Quinta. Has dicho de 2 tú. El primero es 2. Aquí son de un rayo. La cuarta pregunta. La cuarta, tú lo has dicho en 2 rayos. No, pero es que hay... Sí, Vale. sí, no, aquí sería básicamente del cuarto. El cuarto. Sería del cuarto, básicamente. Se unen las dos. Sí, Dice, me habías quinta, dicho en 2. el fanatismo y la devoción cualifican a una parte de la familia humana. ¿Qué energía expresan? Pues ya sabemos. La calma y la indiferencia, ¿de qué energía nos hablarían? ¿Qué energía se expresaría el detallista y el estrecho de miras? ¿Qué profesión podría tener una persona que expresara cada una de las 7 energías descritas? Jesús, podría ser Dios, ¿no? Bueno, Estamos trabajar de todo. muchas gracias por vuestra atención y nos volvemos a ver en este mismo lugar el 5 de mayo, lunes, a las 19 horas, con la exposición Los rayos y los planetas, dentro de este segundo taller introductorio. Y continuaremos profundizando en la investigación sobre los 7 rayos. Qué bonito, muchas gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Ahora nos vamos a poner. ¿Podemos hablar?